lograron de verdad reproducirlo con gran fidelidad. Entonces, de aquí estos modelos se hicieron muy populares y se empezaron a proponer un montón de variantes del modelo. Entonces, por ejemplo, se hablan de enfermedades que solamente una vez que se infectan pueden volver a reinfectarse. Hay modelos en el que después que se recuperan, después de un cierto tiempo de inmunidad, vuelven de nuevo a una piscina susceptible y pueden volver a enfermarse. Modelos en donde tenemos personas recuperadas o también tenemos portadores de enfermedad que también son capaces de contribuir a la infección. Incluso modelos multicepas, como este que tenemos acá, en donde los individuos se pueden enfermar de más de un tipo de enfermedad. O incluso modelos en el que hay interacción con especies animales que también se enferman, como pueden ser mosquitos o, por ejemplo, ratas. Así que hay muchas variantes de este sistema y digamos, hay aplicaciones a diversos problemas. La literatura es gigantesca en este tipo de modelos. Así que nosotros, volviendo a nuestro problema de la mutación del COVID, por supuesto, desde que comenzó la pandemia, muchos hemos estado trabajando en modelos no lineales para tratar de entender un poco qué es lo que sucede en el caso del COVID. Y el problema que tenemos es que, como les decía, el SARS-CoV-2 es multicepas, hay muchas cepas. Cada una de estas cepas tienen diferente transmisibilidad, además tienen diferente letalidad, no todas son igual de letales. Cada una de ellas tienen distintos periodos infecciosos. También hay diferencias en el tiempo en el que se pierde inmunidad una vez que te enfermaste de una cepa. Y además no todas las poblaciones, tienen la misma cepa dominante. Por ejemplo, durante un tiempo cuando en Europa la cepa dominante era Omicron, acá era Delta, por ejemplo. Y entonces, ¿hasta qué punto la dinámica de la vacunación, por ejemplo, qué tan efectiva es en una población o en otra, dependiendo de cuál es la cepa dominante? Y también tenemos el problema de que las vacunas en realidad no son perfectas. Ninguna tiene eficiencia al 100%. Todas las vacunas tienen eficiencia por debajo del 100% y tienen distinta eficiencia contra distintas cepas. He sabido por varios estudios que ciertas vacunas son más eficientes para, por ejemplo, las variables beta o Omicron, o delta, pero no son tan buenas para Omicron y viceversa. Así que esto es un problema altamente complejo que junto con mis colaboradores estuvimos planteándolo, pensando cómo plantearlo matemáticamente en un modelo y estudiarlo. Entonces, les presento el modelo. Los voy a presentar primero con un diagrama. Es muy complicado. Así que les muestro el diagrama y después les hablo de las ecuaciones. Tenemos, igual que antes, tenemos tres grandes conjuntos, un modelo de susceptibles, un conjunto acá de infectados y un conjunto de recuperados. Solo que ahora, el conjunto de susceptibles lo subdividimos en dos categorías. Una piscina de susceptibles general, digamos de personas que aún no se han vacunado, y acá tenemos los susceptibles pero que recibieron vacuna. Las personas que de acá que se vacunan eventualmente pasan a este subgrupo, pero todos forman parte de una piscina de susceptibles que se pueden enfermar. Todos se pueden enfermar de cualquiera de los dos tipos de cepas de SARS-CoV-2 que vamos a considerar. En particular, lo que hacemos es que de toda la gran cantidad de cepas que existen, todas las vamos a subdividir, las vamos a clasificar en dos distintos conjuntos. Una que vamos a llamar las cepas de clase 1, que son básicamente las cepas menos peligrosas, por así decirlo, y una clase de cepas número 2, que son las cepas del SARS-CoV-2 más peligrosas. En particular, las de clase 1 son aquellas que tienen no son tan contagiosas, es moderada su contagiosidad. Tienen una letalidad relativamente baja, no son tan letales, y que usualmente son bastante bien controladas por la vacunación, es decir, las vacunas tienen una eficiencia relativamente alta contra las cepas que pertenecen a esta clase. Mientras que las de clase 2 son cepas que evaden bastante bien la respuesta inmune que dan las vacunas y que son más contagiosas y más letales que las cepas que están acá en la clase 1. Y voy a considerar de todas las mutaciones posibles que pueden haber,
Las que me van a interesar en mi modelo son aquellas mutaciones que me transforman cepas que pertenecen a esta clase a cepas que pasan a esta clase. ¿Ok? Entonces, del grupo de los infectados, hay personas no vacunadas que se pueden contagiar con la cepa de clase 1 o con las cepas de clase 2. Y las personas que no recibieron vacuna, que se contagian con este tipo de cepa, debido a mutaciones, pueden pasar a esta subcategoría. ¿Ok? Mientras que los vacunados, como las vacunas no son perfectas, también se pueden infectar con cualquiera de los dos tipos de cepas, con la 2 o con la 1, pero como están vacunadas, las vacunas nosotros vamos a considerar que les da cierta protección en el sentido de que no pasan tanto tiempo enfermos, y por lo tanto la probabilidad de que ocurra una mutación es baja, y despreciamos la posibilidad de que haya una mutación acá. Así que nuestras mutaciones están aquí. Y bueno, finalmente, eventualmente todos los individuos infectados se van a recuperar después de un cierto tiempo infeccioso. Estos individuos pasan a una piscina acá de recuperados susceptibles, que llamo acá general. Los que están acá pasan a los recuperados vacunados. Y como la inmunidad, es conocido del SARS-CoV-2 que la inmunidad no dura para siempre, una vez que cada uno de estos individuos pierden su inmunidad, regresan a sus respectivas piscinas donde pueden eventualmente volver a enfermarse. ¿Okay? Entonces, tenemos estos parámetros que describen el sistema, una velocidad o rata de vacunación, que es este término que está acá, que nos dice con qué velocidad pasan individuos de aquí para abajo. Este parámetro W, que nos habla la velocidad con la cual se pierde inmunidad, que nos dice cómo ocurre, qué tan rápido ocurre esta transición de vuelta para acá. La rata de mutación por cápita, que nos controla esta conexión. Y estos dos parámetros con los que estamos tomando en cuenta demografía, es decir, nacimientos y muertes en la población, o incluso inmigración y emigración. La población puede crecer o disminuir por cualquiera de los dos factores. Esto yo lo llamo rata de nacimiento, pero no solamente nacimiento, también puede ser por inmigración. Y este D lo llamo rata de mortalidad independiente, por factores independientes de la enfermedad, o por emigración en este caso. Entonces, este sistema, si lo escribimos en ecuaciones diferenciales completo, es esta monstruosidad. Es un sistema de 8 ecuaciones diferenciales. Todas son ecuaciones diferenciales ordinarias porque no estoy considerando espacio, solamente voy a considerar la dinámica temporal. Y cada uno de los términos que están en estas ecuaciones tiene que ver con estos términos que yo recién les expliqué acá del diagrama. Así que no voy a entrar en gran detalle en la matemática, después podemos discutirlo si están interesados, pero es básicamente lo mismo que ya comenté. ¿Ok? Por utilidad, defino la población total como el S más I más R, donde el S es la suma de estos dos S, los I son la suma de todos los I, y así sucesivamente. R es la suma de todos los recuperados. Así que, bueno, esto es un sistema muy complicado, en el sentido de que aquí pueden ver que hay muchas flechas secundarias que nos hablan de interacciones no lineales, y esas interacciones no lineales además son cruzadas unas con otras. Así que el sistema es complicado, efectivamente, es desafiante trabajarlo analíticamente. No obstante, haciendo ciertos análisis, ya va a volver, lo prometo, haciendo ciertos análisis, nosotros podemos simplificar un poco las ecuaciones y poder obtener información de él. En el sentido de que, aunque el sistema se ve difícil, él debería de heredar algunas propiedades del sistema CIR usual, porque tiene más o menos la misma estructura, pese a las complicaciones. Antes de entrar en eso, un detalle respecto al término de vacunación, que es este término que aparece acá. En el término de vacunación, la velocidad de vacunación aparece acá, la multiplicamos por una función escalón de Heaviside. Esto lo hacemos más que nada para que la vacunación sea distinto de cero siempre que hayan individuos que vacunar. Cuando la población no vacunada se va a cero, por supuesto, ese término desaparece y lo hacemos igual a la rata a la cual empieza a crecer la población. Eso es para que no haya conservación de la masa, básicamente. ¿Ok? Eso es una sutileza. Bien. Entonces, en este sistema, para poder considerar lo que hemos estado hablando antes, consideramos que cada una de las clases, la clase 1 y la clase 2, tienen las personas infectadas con cada una de estas cepas, tienen distinta probabilidad de fallecer. Así que las tomamos por separado, vamos a tener un ρ1 y un ρ2, que son probabilidades que están entre 0 y 1.
Cada una de las cepas va a tener su propia rata de recuperación. El tiempo en el que las personas se recuperan es distinto según de qué cepa se enferman. Y por supuesto, cada una tiene un distinto término de transmisión. Va a haber una que va a ser más transmisiva, que es la clase 2, que es la primera. Y en particular, la vacunación, el efecto que va a tener la vacunación en nuestro modelo es en modular ese término transmisivo. Si denominamos como eta a la eficiencia de las vacunas, lo que hacemos es que cuando las personas reciben una vacunación, el parámetro de transmisión que él observa, por así decirlo, se reduce por este factor, 1 menos eta. Así que, en cierta forma, la vacunación los protege, no al 100%, pero en algo los protege. ¿Ok? Bien, entonces, lo que hacemos es que, bueno, podemos, justamente sumando estas dos ecuaciones, podemos tener la dinámica de S, sumando todas estas ecuaciones, la dinámica de I, y sumando estas dos, la dinámica de R, y poder representar la dinámica en un espacio de fases usual. Por la forma en la que está escrita en las ecuaciones, las órbitas van a estar restringidas al primer octante, eso se puede demostrar matemáticamente sin ningún problema. Y los datos que utilizamos para trabajar con el problema, con este modelo, fueron estimados desde bases de datos públicas que están acá. Principalmente todas las bases de datos que consultamos se alimentan de los datos de la Organización Mundial de la Salud, y los datos demográficos los tomamos de la página de las Naciones Unidas. No voy a tener tiempo de entrar en mucho detalle de cómo los estimamos, pero si están interesados lo podemos conversar más adelante. Y finalmente lo que vemos, procedemos a estudiar esto con toda la maquinaria dinámica no lineal y obtenemos cuáles son los puntos fijos de este sistema dinámico no lineal. Y encontramos que existe un punto fijo libre de enfermedad, que llamamos, en el que no hay ningún individuo enfermo. Como ven acá, la población de enfermos es igual a 0. Toda la población se concentra en susceptibles, que están acá. Ese es el punto fijo ideal para nosotros porque la enfermedad se erradica, desaparece. Pero también nos aparecen dos puntos fijos endémicos. Un punto fijo endémico para cada clase de cepa. ¿Ok? La expresión completa del punto fijo endémico es esta expresión que está acá, una expresión larga, donde este lambda mayúscula que está acá lo tenemos acá. Y estos i que aparecen acá pueden ser 1 o 2, en el sentido de que son válidos para la cepa 1 y la cepa 2. ¿Ok? Entonces, de acá en realidad tenemos dos puntos fijos endémicos, uno para la cepa 1 y la cepa 2. Entonces, hay dos conclusiones importantes que se pueden, a la que podemos llegar directamente de acá, ya de este primer resultado. Primero, viendo la pura expresión del punto fijo endémico, vemos que la población de infectados, que está acá, es proporcional a esta cantidad, donde nos aparece el término transmisivo modulado acá. Y ese término transmisivo modulado tiene que ver con la efectividad de las vacunas. Entonces, finalmente, por supuesto, significa que es conveniente ajustar la efectividad de las vacunas para que este número, que es una constante, sea lo más bajo posible para evitar el colapso de los hospitales. ¿Okay? Eso es intuitivo, no necesitábamos un modelo tan complicado para saberlo, pero es bueno, por supuesto, que el modelo muestre eso. Lo interesante es que el modelo también necesariamente nos dice que las dos clases de cepas no pueden coexistir en la misma población en el largo plazo. ¿Qué significa esto? Que estas dos cepas, en realidad, ellas están literalmente compitiendo por los mismos recursos, que lamentablemente somos nosotros. Y al estar compitiendo por los mismos recursos, necesariamente una, más fuerte en algún sentido, va a extinguir a la otra. ¿Ok? Y eso finalmente en el lenguaje de sistemas dinámicos depende de cuál de los dos puntos fijos es estable. Va a haber un punto fijo estable que va a ser el de la cepa que va a ser fuerte y va a terminar extinguiendo a la otra. ¿Ok? Porque no hay un punto fijo en donde estén las dos cepas juntas. ¿Ok? Entonces, bien, el siguiente paso es estudiar ahora cuál es la estabilidad de estos puntos fijos y ver si hay algún tipo de bifurcación detrás de este sistema. Así que, nuevamente, es un sistema muy complicado, pero trabajando hábilmente las ecuaciones, encontramos que, ahí quedó algo desplazado, disculpen, encontramos que efectivamente hay dos tipos de bifurcaciones globales, hay muchas en realidad, pero todas son bifurcaciones de tipo transcríptica, que se llaman, donde podemos tener
una bifurcación transcrítica entre el punto fijo endémico 2 con el libre de enfermedad o con el endémico 1 con el libre de enfermedad. Las bifurcaciones transcríticas tienen esta simetría en el que a medida que vamos moviendo un parámetro de control, tenemos acá, por ejemplo, este primer punto que es estable, en este caso no se mueve a medida que movemos el parámetro de control, y por acá tenemos otro punto fijo que es inestable, y en un valor crítico del parámetro de control, ellos dos chocan, se cruzan, en ese sentido se llaman transcríticas, y en el cruce se intercambian estabilidad. Este punto que está acá se vuelve estable acá, y este punto que está acá después de la bifurcación se vuelve inestable. Así que eso pasa con estos puntos endémicos y el libre de enfermedad en el sistema. No los voy a aburrir mucho con el detalle matemático, pero para la forma en la que la encontramos es tratar de reducir el sistema, simplificarlo lo más posible. Hay dos casos. En el primer caso es considerar que las cepas de clase 2 son mucho más contagiosas que las cepas de clase 1. Cuando consideramos esto y además tomamos en cuenta que estas poblaciones son aproximadamente del mismo orden y nos quedamos con los términos dominantes de la ecuación, reducimos el sistema y del sistema vemos que si las cepas de clase 2 son más letales o si tienen un periodo de infección más corto que las cepas de clase 1, es decir, si se cumple esto, entonces tenemos que los infectados con la cepa de clase 1 describen un decaimiento exponencial después de un trasciende, que significa que esta cepa efectivamente se extingue. Y se puede calcular cuál es el tiempo característico de ese decaimiento exponencial en función de los parámetros del sistema, que es esta expresión que está acá. Eso nos describe cuánto tiempo tarda esa cepa en extinguirse. Y nuestro sistema que está acá, nuestro sistema gigantesco, se reduce a este sistema chico que tenemos acá, donde tenemos la cepa número 2 que se está, digamos, está contagiando individuos que son susceptibles o que son vacunados. ¿Ok? Bueno, de esta expresión se obtiene que las mutaciones exitosas van a tender a hacer esto, digamos, tal que incrementen su periodo contagioso de tal manera que uno partido por esto sea relativamente grande, o tienden a decrecer su letalidad. Las mejores mutaciones se hacen menos letales para que esto no sea tan grande y el tiempo de decaimiento sea lo más largo posible. Es lo que tienden a hacer las mejores mutaciones. Entonces, bueno, una vez hecho esto, si consideramos que tenemos un decaimiento exponencial y que eventualmente toda esta población se va a vacunar y va a pasar acá, se nos simplifica después de ese tiempo aún más el sistema y recuperamos un sistema SIR usual, como el que ya conocemos, en el que tenemos solamente la cepa de clase 2 infectando individuos vacunados. Y este sistema SIR, utilizando los resultados ya conocidos en la literatura, tiene dos puntos fijos, un punto fijo endémico para la cepa 2, que es la única que sobrevive, y un punto fijo libre de enfermedad. Y efectivamente encontramos la rata de reproductividad básica, el R0, de esta cepa, que es la misma expresión conocida. Y efectivamente, cuando R es igual a 1, ocurre una bifurcación transcrítica donde efectivamente los puntos chocan. El punto endémico número 2 que está acá choca con el libre de enfermedad y se van a intercambiar estabilidad, por supuesto. ¿Ok? Bueno, la pregunta es entonces, si sucede esto con este punto fijo endémico, nos preguntamos si existe alguna condición en la que suceda al revés, en el que sobreviva sea las cepas de clase número 1. Y efectivamente sí puede suceder. Puede suceder, por ejemplo, si la eficiencia de las vacunas, por ejemplo, contra la cepa número 1, por alguna razón, se vuelven menor que la cepa contra la eficiencia contra la cepa número 2, de tal manera que, no obstante, digamos, el beta modulado con la cepa 1 sea mucho más grande que el beta modulado con la cepa 2. Esto puede pasar, por ejemplo, puede pasar cuando el efecto de la inmunidad de las vacunas empieza a menguar en el tiempo, cosa que sabemos que sucede. Si eso sucede, y sucede de esta forma, resulta que si hacemos un cálculo parecido, obtenemos que la que decae exponencialmente es la población de infectados con la cepa 2. Va a tener su tiempo efectivamente de decaimiento característico
Y en ese caso uno obtiene un sistema SIR de nuevo, pero donde esta vez sobreviven las cepas de clase 1 que enferman individuos vacunados. Y nuevamente ahora vamos a tener un R0, pero para la cepa número 1, que es análogo a lo que sabíamos antes, esta expresión que está acá, y vamos a tener una bifurcación también transcrítica en R01 igual a 0. Así que si vamos ajustando cada una de las eficiencias contra cada clase de cepa, si vamos cambiando la eficiencia del eta 1, podemos ir moviendo la posición del punto endémico 1. Si vamos cambiando el eta 2, vamos moviendo el segundo y podemos efectivamente bifurcar transcríticamente con el punto fijo libre de enfermedad. Así que, en resumen, el espacio de parámetros del sistema es este que está acá. Los puntos, cada uno, aquí en el eje vertical tenemos el eta 2, que es la eficiencia contra las cepas de clase 2. Aquí tenemos el eta 1, que es la eficiencia contra las cepas de clase 1, la eficiencia de las vacunas, ¿ok? Y en este mapa tenemos distintas regiones, donde acá las enumeré del 1 al 5 las regiones. Esta región número 5 es la mejor para nosotros porque en esta región el punto fijo libre de enfermedad es el punto atractor, es un punto fijo estable. Y los otros dos endémicos son puntos silla, ¿ok? Mientras que acá el atractor es el endémico 1, acá es el endémico 1 también, acá es el endémico 2 y acá es el endémico 2, ¿ok? Cada una de estas regiones están separadas por estas líneas de colores que denotan bifurcaciones. Hay cambios en las propiedades de estabilidad del sistema. Y bueno, aquí se resumo los distintos tipos de bifurcaciones transcríticas. Todas son transcríticas, lo que cambian ahí son los puntos que chocan unos con otros. Y la clave entonces es aumentar la eficiencia de las vacunas, por ejemplo, contra las cepas 1 por encima de su valor crítico, donde el valor crítico es esta expresión que tenemos acá. De tal manera que al pasar de aquí a acá, se extinguen sí o sí las cepas de clase 1, y al pasar de aquí a acá se extinguen sí o sí las cepas de clase 2 porque superamos este umbral que está acá. ¿Ok? Así que bien, esto es lo que sabemos de la teoría, es lo que logramos aprender del sistema haciendo cálculo analítico. Y lo siguiente que hicimos es hacer, por supuesto, simulaciones numéricas y usamos dos técnicas. La primera es, utilizamos continuación numérica. Con continuación numérica, para los que no estén familiarizados con la técnica, es que básicamente estudiamos el sistema partiendo de un punto de equilibrio y movemos ligeramente el parámetro de control y vemos cómo ese pequeño cambio en el parámetro de control cambia la solución, en el sentido de para dónde se mueve y cómo cambian sus propiedades de estabilidad. ¿Ok? Así que lo que hacemos es que en el espacio de parámetros hacemos continuación numérica en una trayectoria cerrada en el espacio de parámetros. Y esta trayectoria cerrada finalmente pasa por todas las curvas que están allí. Así que caminando por allí podemos ver todas las bifurcaciones que dice la teoría que van a ver. Y finalmente también hicimos una simulación temporal, de evolución temporal, utilizando el algoritmo de Goldman-Prince, que finalmente combina métodos ejecutas de cuarto y quinto orden para hacer un paso adaptativo en el tiempo para integrar las ecuaciones en el tiempo. Es básicamente lo que hace MATLAB con la función conocida de OD45. Bien, y entonces utilizamos los datos que estimamos de las bases de datos públicas. No voy a entrar en mucho detalle en esto porque no tengo mucho tiempo, pero todo hicimos análisis de tendencia, hicimos un estudio lo más cuidadoso posible, nos centramos en particular en Chile, en los datos de Chile, porque fue un país pionero en las campañas de vacunación, así que nos centramos en los datos que daban acá, no porque trabajemos en Chile, sino porque de verdad la razón era esa. Y bueno, la simulación, la continuación numérica, finalmente, no se ve muy bien en la proyección, pero finalmente nos demostró que efectivamente existen las bifurcaciones transcríticas que habíamos visto en la teoría. Por ejemplo, acá, en el camino de pasar de A a B, al cruzar esta línea, efectivamente hay dos puntos fijos que chocan, que son dos puntos endémicos, efectivamente. Solo que, bueno, estos dos puntos endémicos, los dos son puntos silla, así que cuando se cruzan y chocan, siguen siendo silla después de la bifurcación, porque los dos eran silla. Y vemos que el punto en el que se bifurcan, en el que chocan, coincide efectivamente con la teoría.
¿Ok? Esto es lo que sucede para la población S, este es para la población de infectados y este es para la población de recuperados. Y acá, por ejemplo, cuando cruzamos acá, vemos dos tipos de bifurcaciones. Aquí hay un fold que llaman, en el que tenemos este punto fijo, que es el endémico 2, que es estable, y justo cuando llega al punto que la teoría predice, que es el punto cuando cruza esta recta, cambia su estabilidad con este otro punto que está acá. Así que este otro punto, que es el otro endémico 1, que antes acá era punto silla, ahora se vuelve estable, y el endémico 2 se vuelve silla. Y más adelante por acá, que es cuando cruza esta línea púrpura, hay otra transcrítica, ahora con el disease free, pero en este punto los dos son silla, así que siguen siendo silla. ¿Ok? Lo mismo acá, lo mismo se observa para las otras dos coordenadas. Y así que acá pasando de este punto acá, también observamos la bifurcación transcrítica que habíamos visto en la teoría. En particular, este es uno muy bueno porque el punto negro que está acá es el disease free, es el punto libre de enfermedad, mientras que este que está acá es el endémico 1, y finalmente al pasar de aquí a acá, al entrar en la zona 5, chocan ellos dos y se vuelve estable el disease free efectivamente, que es lo que esperamos en esta zona, en la zona 5, que es la más favorable para nosotros. Y finalmente acá, en esta trayectoria que va hacia abajo, que va decreciendo eta, es decir, eta desde mayores hasta menores, finalmente sucede también una bifurcación transcrítica como la habíamos visto en la teoría. Así que todo es consistente. Y finalmente probamos con las simulaciones en la evolución temporal. Esta es una simulación en la región 1, por ejemplo, en donde el punto endémico estable, según la teoría, es el 1, y efectivamente la órbita cae en ese punto fijo endémico. Si nos cambiamos en la región 2, el punto estable es el 2, y efectivamente hace aquí un rulo interesante y cae efectivamente en el punto 2. Y así, en la región 3, cae el endémico 1, efectivamente, como dice la teoría. En la región 4, que es esta que está acá, cae el endémico 2. Y en la mejor región de todas, que es en la 5, cae al punto fijo. Hace aquí una dinámica bien curiosa porque la condición inicial está por acá. Entonces, inicialmente en la pandemia hay un pic de infectados. Pero eventualmente esta retrocede, se viene por acá de vuelta, se viene esto que está acá. Si hacemos un zoom acá, observamos esto, la trayectoria viene por acá arriba, esto es cuando partió de la condición inicial, pasa muy cerca de este punto que está acá y eventualmente cae lentamente hacia el disease free, asintóticamente de hecho, como ya saben. Así que efectivamente las simulaciones numéricas coinciden con todo lo que habíamos logrado obtener en el cálculo, en el estudio analítico del sistema. Bien, entonces, finalmente, también de las mismas simulaciones hicimos una estimación del tiempo característico en el que se extingue la cepa débil, la cepa que le toca extinguirse. Para esta combinación de parámetros en particular, usamos esta combinación de parámetros y tenemos acá las soluciones numéricas de cada una de las poblaciones. Para esta combinación estamos en la región número 4, en el que el punto fijo endémico 2 es el estable, por lo tanto el que se extingue es el 1. Y utilizando la fórmula analítica que obtuvimos, que les mostré antes, obtenemos este tiempo característico. Me faltaron las unidades, esto es meses, lo siento. Y de la simulación numérica hicimos un ajuste del decaimiento después de que exista el primer pic de infectados. Después de aquí en adelante, que empieza a decaer, hicimos un ajuste exponencial y obtuvimos este resultado que está cercano al resultado efectivamente analítico que estábamos esperando. Así que, bien, bueno, quiero finalmente agradecerles a todos por su atención, agradecer de nuevo a los colaboradores. Bueno, a Maritza, que éramos dos científicos que estábamos hablando todos los días de la pandemia en plena cuarentena. Y por supuesto, dos científicos con mente crítica, analizando un problema que era complejo. Nos dimos cuenta que había algo interesante que podíamos plantear matemáticamente y estudiar. A Leonardo Gordillo de la Universidad de Santiago, que contribuyó mucho en el análisis del sistema, en la interpretación de los resultados, en las preguntas que nos estábamos haciendo.
También a su estudiante de doctorado, Angelo Ledesma, que puso mucho de la máquina de fuerza, digamos, de la hora de calcular los puntos fijos y ver su estabilidad, y también en los códigos de continuación numérica. Y bueno, los resultados principales de este trabajo están publicados en este artículo que está por acá. Hay mucha tela que cortar, hay muchas otras preguntas que quedaron abiertas, así que quedo a su disposición por si quieren saber algo más, y muchas gracias por su atención. Bueno, queremos agradecer al profesor Juan por su presentación, muy interesante. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. Entonces vamos a comenzar por los que están aquí presencialmente. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerla. Adelante, Ricardo. Sí, que quería ver el modelo, si me lo puede. Sí, con las ecuaciones completas. Sí, o por el diagrama también. Bueno, ahí está, pero igual. El diagrama Ahí está más. La, de la primera cuestión de arriba está ese parámetro de crecimiento de natalidad, ¿no? Claro. Y la de mortalidad no lo vi, tenía un rol de mortalidad que no veo dónde está. Claro, sí, está un poco incluido ahí, eso incluye natalidad y mortalidad simultáneamente. Este que está acá, claro, incluye la natalidad solamente. ¿Y la mortalidad? Esta sería la mortalidad en esta ecuación, ¿ok? Que esta es la que finalmente tiene que ver con los que fallecen acá mismo. Por eso aparece acá también D. Donde está escondido es en esta ecuación, por ejemplo, y en esta ecuación que está escondido en estos parámetros delta. Ahí está metido el rho que tenía. Ahí está metido el rho, claro. Eso es, no es tan común verlo. Efectivamente está acá. Estos delta, aquí aparece el D, acá, porque la población decrece debido a esto. Decrece, digamos, esa variable también tiene un decrecimiento debido a que se recuperan eventualmente, porque están acá en los infectados. Entonces los infectados, claro, decrecen no solamente por este factor, sino también porque se recuperan eventualmente, porque pasa el periodo infeccioso, y también porque tienen una probabilidad de fallecer por la enfermedad. Entonces la mortalidad por la enfermedad está incluida ahí. Claro, está incluida en ese término que es un poco más complejo, pero... La otra es la mortalidad natural de la población por vejez. Claro, por vejez, o por razones que son independientes de la enfermedad, o también por emigración, que también... Por cualquier otra razón. Exacto. Desaparece. Exacto. Y en el diagrama, la fiesta que viene de RD al D, y bueno, de los dos R en realidad, la persona que está recuperada vuelve a ser susceptible después de un tiempo. Claro. Ahí estamos suponiendo que el efecto, en ese diagrama se supone que el efecto de la vacunación es siempre el mismo. ¿A qué se refiere con siempre mismo? El efecto de la pérdida de efectividad de la vacunación por el paso del tiempo no se ve incluido en el diagrama, ¿cierto? O sea, claro, lo que consideramos, eso es cierto, consideramos que tienen la misma rata de pérdida de inmunidad. Eso es verdad. Si a eso se refiere. O sea, que están acá un tiempo, cuando ellos pasan acá, mientras están aquí son inmunes a la enfermedad, pero pasado un cierto tiempo, ellos pierden esa inmunidad y vuelven a caer en la piscina susceptible y pueden volver a enfermarse. Correcto, pero vuelven a poder enfermarse con el mismo efecto de haber sido recién vacunados. Exactamente. Eso me refería que... Exactamente, sí. O sea, sí, eso podría pasar si las personas son vacunadas periódicamente, o sea, claro. como en el caso claro. de la pandemia, que cada 6 meses más nos vacunaban, claro. Entonces volvíamos a estar como una especie de estado inicial. Claro. Sí, efectivamente esos son justamente una de las telas que cortar que hay en el trabajo, porque efectivamente ese primer, que aunque se ve complicado, es lo más simple que logramos construir. Pero eso es uno de los efectos siguientes que se puede considerar, que es que sucede, por ejemplo, si hay una pequeña deriva efectivamente en la eficiencia de las vacunas o en la inmunidad, que algo que cambia en el tiempo muy lentamente y que eso puede causar otro tipo de bifurcaciones, puede causar incluso hasta ¿cómo se llama? Catástrofe, puede causar varios tipos de cosas. Y en el diagrama de arriba, el paso del I sub 1S al I sub 2S, eso la persona que sale del compartimiento de arriba sale de ahí, se contamina con agua, no es que
la persona puede estar contaminada con las dos cepas simultáneas. Eso es una muy buena pregunta, efectivamente, no lo dije. Nosotros despreciamos la posibilidad de que se puedan enfermar por las dos al mismo tiempo. Eso es básicamente por la forma en la que se comportan las personas con el COVID, en el sentido de que una vez que ellos se enferman, se aíslan. Entonces, al aislarse, al estar en cuarentena, quedarse en casa, es muy poco probable que se enferme de nuevo de otra cepa. Y en la misma mutación también tomamos la simpleza, por así decirlo, de que al mutar ya la dominante es la más, digamos, peligrosa, es la más agresiva, que es la cepa 2, así que consideramos que por completo, como si toda su carga viral, por así decirlo, se hubiera transformado efectivamente a la 2. Eso es una complicación interesante también. Yo no alcanzaba a distinguir bien la ecuación porque eran muchas, pero Sí. que haya aparecido un principio de exclusión competitiva entre las cepas. Es interesante porque no sé si es que si uno se reduce un poco la dinámica solamente entre las dos cepas, si tiene la estructura clásica del modelo de competición. No lo alcanzaba, digamos. Si eso fue un efecto inesperado o era predecible a partir de las ecuaciones que modelan la dinámica entre las dos cepas. Claro, nosotros no lo hicimos, no lo esperábamos necesariamente. Nosotros finalmente cuando planteamos el modelo, íbamos planteándolo con estos tipos de argumentos, digamos, más heurísticos de cómo funciona cada efecto, las mutaciones, los contagios, en fin. Así que en realidad fue inesperado. Lo encontramos. Hay otros modelos que también tienen esa propiedad, efectivamente. Hay modelos SIR modificados, hay muchísimos modelos SIR que modelan el COVID que no tienen esa propiedad. Este lo tiene, y lo bueno es que los datos han mostrado que efectivamente esa observación es la correcta. En el sentido de que, claro, por ejemplo, en un inicio, acá en Chile durante mucho tiempo fue la Delta, por ejemplo, la variante dominante, mientras que en Europa era Omicron. Y después de un cierto tiempo ya prácticamente los casos de Delta se redujeron prácticamente a cero y la mayoría de los casos eran Omicron. Así que efectivamente esta competencia se empezó a observar, coincide con los datos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ok, ahora vamos a darle oportunidad a las personas que están online. Si alguien tiene alguna pregunta que desea. En el chat, ¿alguien escribió algo ahí en el chat? ¿Qué pasa? Ajá, no. Solamente escribió sí. Ok, entonces no hay pregunta, entonces vamos a darle la oportunidad de una pregunta más a las personas que están aquí presenciando. Sí, por allá. Muchas gracias por la presentación. Con respecto a los dos tipos que tienen clases 1 y clases 2, es que uno es un conjunto de enfermedades que están en la clase 1, un conjunto de enfermedades de la clase 2. Tengo N enfermedades, las cuales parto cierto conjunto de cepa 1 y otro a cepa 2. ¿Cómo yo defino que uno esté en un lado y que otro esté en otro lado? Porque o hago un ranking entre quién es más mortal y menos mortal, agarro la mitad para abajo. Claro, efectivamente hay que establecer criterios para definir tus clases, efectivamente. Entonces, acá por ejemplo, estos son los criterios que escogimos para dividir las clases. Pero claro, si queremos, digamos, hacer esto más fino, por supuesto, podemos ir añadiendo cada vez más clases o incluso añadir una sección por cada cepa efectivamente que exista, por ejemplo. Así que eso es una pregunta efectivamente buena y es difícil, es una pregunta abierta para todos los que analizan datos, porque finalmente a la Organización Mundial de la Salud, cuando aparece una cepa nueva, le interesa no tanto que las cepas sean nuevas, sino si son de preocupación o no y si son peligrosas o no, finalmente. Y eso tiene que ver con estimar qué tan infecciosos son, con estimar cuál es el periodo de infección de cada cepa, por ejemplo, y determinar eso empíricamente es difícil. De hecho, es un tema de investigación abierto, hay toda una comunidad trabajando efectivamente en cómo caracterizar bien eso. Y una vez teniendo eso, tú puedes establecer efectivamente tus criterios para separar, para saber cuál
cuáles individuos caen en un caso, cuáles individuos caen en otro. Nosotros acá, en este trabajo, lo que hicimos fue, en la condición inicial de todas nuestras simulaciones, nosotros asumimos que todos los infectados estaban, por ejemplo, los infectados iniciales estaban infectados con la cepa de clase 1, ¿ok? Con este y con este. De tal manera que todas las enfermedades que surjan de la cepa 2 se deban a mutación, ¿ok? Y eso lo hacemos a propósito para saber cómo se va alimentando las cepas más peligrosas debido a mutación, ¿ok? Pero sí, es desafiante establecerlo. Y la otra con respecto a la gráfica, el mutante está 1, que era 21 nodes. Ajá, la última. Sí. Sí. Ahí voy a llegar. Ahí voy. Ahí. El Tau1 de arriba era con la ecuación que es igual a 1 menos. Sí, Sí, la que apareció de la teoría, claro. sí. Y el otro Tau de abajo es del fiteo de los datos de la data empírica. Claro, hacemos la simulación numérica de esta que está acá, de la evolución en el tiempo de cada una de las variables. Para esta combinación de parámetros, es esta la cepa número 1 la que se extingue. Estos son los vacunados que se enferman súper poco y decaen. Estos son los no vacunados que son los que la sufren más, tienen un pic de infección, pero de aquí en adelante tienen un decaimiento que es básicamente exponencial. Entonces lo que hacemos es que a partir de este tiempo, del máximo en adelante, hacemos un ajuste exponencial, esto es una escala semilogarítmica, y acá con esto ajustamos justamente una ley de tipo exponencial que acá se ve como un La pendiente de eso es igual a 0,21 claro, sale, sí, claro. claro. Y de ahí no, claro, el resultado es bastante cercano al teórico, efectivamente. Y claro, ya en la curva azul usaron de data real o usaron qué ecuaciones. Claro, usamos las 8, el sistema CIR de 8 ecuaciones, el de partida. Lo simulamos con los datos de la tabla que son estimados de las bases de datos públicas. Y estos dos que son nuestros parámetros de control, que son los que estamos cambiando para ver bifurcaciones, tienen estos dos valores en particular. Entonces eso, así. Sí, primero. Bueno, yo creo que ya podemos agradecerle de nuevo al profesor Juan Francisco Marín. Muchas gracias por venir hoy. Con esto damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia. Dejas de... Yo tenía dos consultas horarias. No, bueno, yo soy de formación